Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre en compañía de Ramón Reyes vamos a estar compartiendo con ustedes por la próxima hora. Vamos a recordarles que hoy, como todos los jueves, vamos a dedicarle este espacio básicamente a la DIDA, o sea, el organismo de defensa de las afiliados a la Seguridad Social. Así que los amigos televidentes que tengan algún tipo de problema, alguna inquietud en relación con la Seguridad Social, estén atentos porque más adelante vamos a poner los teléfonos en pantalla, vamos a tener aquí a la representante de la DIDA que va a poder evacuar todas sus inquietudes. El pensamiento de hoy dice así: los grandes conocimientos dan lugar a las grandes dudas. Vamos a recordar qué ocurrió un día como hoy, pero en el año 1886, cuando millares de obreros se manifestaron en la ciudad de Chicago, reclamando la jornada de 8 horas y otras reivindicaciones. El movimiento fue brutalmente reprimido por fuerzas policiales, cuyos disparos ocasionaron las primeras víctimas en el movimiento obrero. Posteriormente fueron sometidos a la justicia, condenados y llevados a la horca los 8 líderes del movimiento, cuyos nombres pasaron a la posteridad como los mártires de Chicago, a cuya memoria se rinde culto. Desde entonces, la fecha escogida en muchos países para la celebración del Día Internacional del Trabajo es precisamente el 1 de mayo. Sí, señor. Aunque no se celebra en Estados Unidos el 1 de mayo, sino sí, en septiembre. Día. Nosotros, hoy es 1 de mayo, se está celebrando aquí el Día del Trabajo, pero recuerden que en este caso se trasladó la vacación para el próximo lunes, para el día 5. Sí. Pero realmente el día que se celebra el Día del Trabajo es el día de hoy. Y los obreros tuvieron actividad esta mañana y esta tarde. Correcto. En 1924 nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el abogado y escritor Virgilio Díaz Ordóñez. Está considerado entre las más notables figuras de la literatura dominicana en el difícil género de cuentos, en sus más variadas y complejas expresiones, y también como novelista. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, recibió diversos galardones por su obra, siendo distinguido en 1997 con el Premio Nacional de Literatura. Falleció 4 años más tarde, el 18 de julio del 2001. En 1940 se le concedió a la mujer dominicana los mismos derechos que a los hombres. No obstante que aún continúa discriminada en muchos aspectos y persiste en gran medida la cultura machista, las dominicanas han logrado grandes avances en todos los campos, desde el laboral y científico hasta el económico y político, sobre todo en los últimos 20 años. La actualidad, como siempre, tiene diferentes rostros. Tiene mucha razón Claudio Acosta en su leída columna que se dice en el periódico Hoy, cuando llama la atención al hecho de que desde que Leonel Fernández remitió la posibilidad de presentarse de nuevo en el 2016 como candidato presidencial a como soplen los vientos, se ha puesto de moda entre nuestras figuras públicas, tanto de gobierno como de oposición, utilizar expresiones relacionadas con el clima. A este paso, nuestros politólogos tendrán que agenciarse la asesoría de la diligente directora de meteorología, Gloria Ceballos, para hacer sus evaluaciones y pronósticos. En tanto, ¿qué le parece? Que asócialo con los 75,000 y 100,000 pesos de las habichuelas con dulce también, que también los vientos por ahí, las habichuelas con dulce producen vientos. ¿Verdad? En tanto, la asociación que agrupa a los colegios privados arremete contra el ministro de Educación. Llama la atención a los padres de que no están obligados a acoger aumentos de tarifas sin que previamente hayan sido sometidos a su despacho y aprobadas por él. Está también la cuestión del cambio anual de los textos escolares, violando la norma que establece su vigencia por 4 años. Hoy también el ministro de Educación advirtió que la ley prohíbe retener a los colegios, este caso las notas de los alumnos por razón de falta de pago. Grave el hecho de que el 90% de los cafetales del país se encuentren afectados por la roya.
Después de años de bajos precios que convirtieron a la República Dominicana de exportador en importador del aromático grano, el cultivo de café se ha tornado nuevamente atractivo. Es importante, por consiguiente, atacar la enfermedad en los cafetos y tomar todas las medidas necesarias para resguardar ese importante rubro agroindustrial. Después de su fuerte enfrentamiento en Cuba con el vocero de CARICOM, ahora el presidente Danilo Medina luce de paños y manteles con sus mandatarios. A ellos se suma la reveladora fotografía en que el presidente haitiano Martelly pasa el brazo por los hombros de nuestro primer mandatario en lo que parece ser una relación muy cálida. Implicará ese comportamiento que en lo adelante tanto los unos como el otro dejarán de arrastrar por el piso el buen nombre y la imagen del país. Esperemos que sí, Ramón. Esperemos que sí. Ya. Pero eso es un gancho. Bueno, es un gancho lo que le tiró a Sí, sí, a lo mejor, yo no sé, a lo mejor lo que está metiendo es una llave de cabeza. yo desconfío de Martelly. Yo tampoco. Figura representativa de la provincia de Payá, entre ellas su dinámico senador José Rafael Barra, reclaman 43 obras fundamentales para esa provincia. Sus principales líderes hicieron el planteamiento al concurrir al almuerzo semanal del Grupo Corripio. Payá no solo es la provincia agropecuaria por excelencia, sino que posee un alto grado de compromiso colectivo reflejado en su plan de desarrollo. Su reclamo merece ser acogido de inmediato. Y dos merecidos homenajes a doña Mary Pérez Viuda Marrancini por la notable labor llevada a cabo al frente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que está celebrando su medio siglo de haber sido fundada por la infatigable benefactora, y a Tony Raful por parte del Ministerio de Cultura, al bautizar una calle de la 17ª Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2014, con su nombre en reconocimiento a su notable labor poética y literaria. Vamos a hacer la pausa, Ramón. Cuando regresemos ya vamos a estar conversando con la representante de la DIDA hoy en Teledebate, así que los teléfonos van a estar en pantalla, los amigos televidentes del interior podrán llamar sin cargo para presentar sus inquietudes, sus problemas, sus dificultades. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, señores, pues como habíamos anunciado en el otro segmento, tenemos con nosotros a la licenciada Marlene Berroa, quien representa a la DIDA. Ella ha estado allá aquí en otras ocasiones. Sí, en varias ocasiones. Y quisiéramos que se quedara permanente. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a hablar con a ver si viene, no los jueves, que van todos los días. Sí. Sí, hay que preguntarle si ella está dispuesta a compartir con nosotros el set para integrarla, y con gusto, porque Marlene tiene mucha capacidad, y no solamente ella puede hablar de la seguridad social, sino puede abarcar de otros temas. Y aparte de eso, embellece la pantalla, porque así un par de feos como nosotros no es fácil digerirlo todos los días. Mire, Marlene, vamos a comenzar. A los amigos de Lete les recordamos que están los teléfonos en pantalla que pueden hacer sus llamadas desde el interior sin cargo. Pero yo tengo ya un caso que me dieron fuera de aquí para traer precisamente al programa. Mira, es el caso de un señor que es mensajero. Tiene que andar en un motor. Entonces, este señor tiene ya 60 y pico de años. Ha estado cotizando a la Seguridad Social al principio, pero lógicamente son 12 años, ¿no? Más o menos lo que hay de cotización. Él recibió, este último año recibió nada más y nada menos que licencia por alrededor de 220 días, porque padece una diabetes muy avanzada. El médico le ha dicho, bueno, que no puede inclusive desplazarse, que tiene que estar acostado con las piernas levantadas y mucho menos puede andar en motor. Entonces, la preocupación es esta. Él no tiene todavía la cantidad de cuotas pagadas, en este caso. Él no puede acogerse, en este caso, a una pensión por discapacidad. El señor tiene una situación de inicio, que es que tiene 60 años de edad. Aunque esté activo, en la actualidad hay un contrato póliza, que es el que está firmado entre las administradoras de fondos de pensiones y las compañías aseguradoras, que son las que pagan al final el riesgo por
concepto De incapacidad. de incapacidad, de sobrevivencia, Inhabilitación. de vejez. Entonces, ese contrato dice que cuando una persona ya cumple los 60 años, pues cesa la posibilidad de hacer solicitud de una pensión por discapacidad. Contrato que ha sido recurrido, incluso ya hay una sentencia del tribunal, de los tribunales de la República, que dice que ese contrato es irregular porque es extemporáneo ya, se ha vencido en el tiempo. Ahora bien, es la normativa que está vigente hasta el momento porque es un contrato que fue aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es decir, que en este momento, a través de los canales administrativos, no puede este señor hacer una solicitud de una pensión por discapacidad. No así, si decide hacerlo por otras vías. ¿Cuáles otras vías pudieron tentar? Podría hacerlo, si así lo decide, a través de la justicia ordinaria. Ya tendría que hacerlo de esa manera. O sea, ir a la justicia ordinaria, pero ¿para qué? Para demandar en este caso. Exactamente. ¿A quién demanda? ¿A la aseguradora? Lo puede hacer a la aseguradora porque por el hecho de que no se le está otorgando una pensión que él necesita en este momento. Para sobrevivir. Como el señor tiene, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué se vio que debía ser hasta los 60 años de edad que se entregara una pensión por discapacidad y a partir de ahí ya otro tipo de pensión? Porque a los 60 años es la edad de pensión o por vejez o jubilación en República Dominicana. Entonces lo que se entiende es que una persona de 60 años de edad ya puede hacer solicitud de una pensión por vejez. O sea, él pudiera en este caso de todas maneras hacer un En este caso habría que verificar si el señor cotizó. Sí, él está cotizando todo este tiempo. No, si cotizó anteriormente al Seguro Social. Está bien. Para ver cómo completa las cotizaciones, o si trabajó en el sector público y cotizó al Ministerio de Hacienda. O sea, son casos particulares. Si no fuera así, se queda entonces... Si no fuera así, las únicas cotizaciones con las que cuenta el señor son las que hizo a la cuenta de capitalización individual, es decir, a través de la administradora de fondos de pensiones, pues entonces está la situación que conversamos anteriormente. O sea, se queda en ese caso desprotegido desde el punto de vista de la seguridad social. Desde el punto de vista de lo que establece el contrato póliza, que es a través del cual se pagan las prestaciones de este tipo. De todas maneras, tú dices que hay sentencias ya declarando ya hay sentencia irregular. del Tribunal Superior Administrativo, ya hay sentencia del Tribunal Constitucional que establece la seguridad social, que la seguridad social como tal es un derecho fundamental. Claro. Y por lo tanto el Estado, que es el garante de los derechos fundamentales, pues tiene que, a final de cuentas, proteger a estos trabajadores y garantizar que las prestaciones se entreguen de acuerdo a las necesidades y de manera adecuada, garantizando la dignidad del trabajador. Y cuando hablamos de dignidad hablamos de en todos los sentidos, ¿verdad? Claro. De una vida digna, del derecho, ahí empezamos a hablar del derecho al trabajo, del derecho como tal a las prestaciones de la seguridad social. O sea que él pudiera amparar en este caso una acción legal en base a ese fallo del Tribunal Constitucional que, Claro. que una jurisprudencia que en este caso es Así es. vinculante. Sí, ¿no? es vinculante, es una Correcto. jurisprudencia, Eso es así. pero queda un último recurso y es que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, pueda otorgarle esa pensión. Solamente en el caso, sí pudiera ser que el señor haya cotizado en un momento, que sea un empleado público, Claro. puede ser, o que haya cotizado. Mira, nosotros hemos tenido casos de empleados que del sector público que cotizan a través del Ministerio de Hacienda o que cotizaron en algún momento y que están al momento de hacer la solicitud o de ocurrir el siniestro en una administradora de fondos de pensiones. En estos casos se llegó a un acuerdo para que estos trabajadores puedan hacer un traspaso de las administradoras de fondos de pensiones, es decir, de su cuenta de capitalización individual al sistema de reparto y que Hacienda garantice esa pensión por discapacidad de esos trabajadores.
¿Por qué? Porque la ley 379-81, que es la ley de pensiones y jubilaciones de los empleados del Estado, establece que un trabajador, el único requisito que debe de cumplir para tener derecho a una pensión por discapacidad es 5 años de trabajo al servicio público. Pero ese fallo de la del Tribunal Constitucional Primero hay un fallo del Tribunal Superior Administrativo. y una confirmación del... Claro. O sea, y eso no es apelable. No, porque el Tribunal Ya Constitucional eso es definitivo. tiene, claro, y es vinculante además. Hay un proceso de revisión que se hace a las decisiones Del mismo tribunal. Del Tribunal Superior Administrativo ante el Tribunal Constitucional. Pero mira, por lo menos una salida. La Constitución faculta al presidente de la República aunque no haya trabajado nunca, Sí. a otorgarle una pensión a un ciudadano Eso es así. por las condiciones que el Poder Ejecutivo establezca en el decreto. Incluso los ancianos, octogenarios, nonagenarios, de hecho y de derecho, ya una vez cumplida la ley, solamente la solicitan a través del Ministerio de Salud Pública y se le otorga la pensión. Correcto. Pero es muy exigua también, Claro. esa que se otorga a los nonagenarios o octogenarios. Exacto, son básicamente ayudas sociales, ¿verdad? Se Sí. llaman más que pensiones como tal. Claro. Bien, bueno, pues a los amigos televidentes vamos a recordarles que tienen ahí los teléfonos en pantalla. Si tienen algún tipo de inquietud, de pregunta, mire, vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y regresamos. Que ya tenemos llamadas ahí. Bien, seguimos conversando en Teledebate hoy con la licenciada Marlene Berroa, quien representa a la DIDA, que es el organismo de defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Marlene, en distintas ocasiones hemos escuchado que parece que hay aprestos para tratar de reformar la Ley de Seguridad Social. Creo que también en el caso del seguro de salud, se había hablado también de que se quieren promover, en este caso, actualizaciones, es decir, cambios que estén ajustados a los tiempos que corren. Por ejemplo, una de las situaciones que se plantea es que los 3.000 pesos que aparecen actualmente como derecho del afiliado para la adquisición de medicamentos, ya a esta altura es una cantidad que ahorita no alcanza ni para aspirina. No, eso es así. Y si bien es cierto que tenemos un catálogo de cobertura, ¿verdad?, que aunque ha sufrido modificaciones desde su aprobación, ¿verdad?, y desde su puesta ya en ejecución en el año 2007, cuando inicia el Seguro Familiar de Salud, no ha sufrido una revisión y una modificación integral. O sea, no es la misma salud la que se recibe en el año 2014 a la que necesitábamos, y a la cobertura, a los procedimientos, a los laboratorios que habían en el 2007. Se amerita ya una revisión, pero una revisión integral de ese catálogo, donde se pueda determinar cuáles son las necesidades de las personas. En la DIDA, en la actualidad, ¿cuál es el día a día, la mayor cantidad de casos que recibimos? Personas que van a buscar carta de no cobertura, personas que van a buscar carta de no afiliación para buscar ayuda para la protección, precisamente del Seguro Familiar de Salud, de elementos que deberían estar cubiertos, porque ya incluso los que están en el catálogo actual ni siquiera se usan. Con tu permiso, Justamente. tenemos una llamada. Sí, hay una inquietud ahí. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Su inquietud. Yo trabajé en 2 fábricas, en una 3 años y en otra 2. Y en la 42 me enfermé de artritis. Bueno, recibí por lo que le dan a uno de licencia médica, las 26 semanas. Sí. Luego el médico me dio la de alta y entonces no pude seguir trabajando, me liquidaron y ya me quedé sin mi pensión y tengo
6 años voy a cumplir ya, Ya. ahora en junio. Mire, usted no trabajó el tiempo suficiente para obtener una pensión. Dice 3 y 2 años. Una 5 años. pensión, sí, una pensión por la ley, en este caso 1896, que fue a la que usted cotizó esos 5 años, porque trabajaba en zona franca, es decir, en el sector privado. Ahora bien, por el hecho, como comentábamos detrás, en el espacio El segmento anterior. de comerciales, por el hecho de ser una persona con ya una enfermedad crónica y la edad que tiene, no tiene ya más de 60 años, en el momento que se empiece, me imagino que usted debe estar afiliado o haber hecho la solicitud al régimen subsidiado de la Seguridad Social, pues también tendrá la posibilidad de tener acceso a una pensión solidaria, que es la que se entregará para el régimen subsidiado de la Seguridad Social, porque en este caso no tiene o no completó cotizaciones suficientes para obtener una pensión a través del régimen contributivo. Por cierto, ¿cuántas cotizaciones hay que disponer para poder entonces acceder a una pensión? Mire, para los trabajadores que cotizaron a la ley 1896 de 1948, es decir, al Seguro Social, Instituto Dominicano de Seguros Sociales, necesita completar 400 cotizaciones. 400. Pero estas cotizaciones son semanales. Son semanales, Es decir, que bueno. con un periodo aproximado de 8 años, Ya, quizá un poquito menos cotizado, ya se adquiere el derecho a la pensión mínima que otorga el Seguro Social, que en estos momentos equivale a 5.117 pesos con 50 centavos, ¿verdad? Para obtener una pensión a través del Ministerio de Hacienda, porque el trabajador cotizaba o trabajaba en una empresa del sector público, una de las instituciones del sector público, se necesita como mínimo 20 años de trabajo, ¿verdad? Que con esos 20 años ya tiene garantizado ese trabajador un 60% del salario que recibía durante los últimos 3 años que estuvo activo. Para el actual sistema, para las cuentas de capitalización individual, obtener una pensión por vejez de la ley 87-01, pues necesita 360 cotizaciones, que es equivalente a 30 años de trabajo. ¿Okay? Por eso, cuando iba a iniciar ya el sistema previsional, se determinó, cuando iba a iniciar la aplicación de la ley 8601, que las personas que tenían más de 45 años de edad en ese momento podían quedarse o debían quedarse en el sistema anterior al que estaban afiliados, para que no se vieran afectados por la cantidad de cotizaciones que se necesita en este nuevo sistema para obtener una pensión por vejez. Pero quedaron sin chicha ni limonada, porque al Instituto Dominicano de Seguro Social colapsar. Tenemos una llamada, Rafa. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Sí, Agradecida de su programa. gracias. Le escuchamos. Yo quiero hacer una pregunta. Es acerca de un sobrino. Él trabajó 20 años en una compañía y la compañía pues vendió. Sí. Y lo que le dieron a él fueron 40,000 pesos. ¿Qué puede hacer él? Mire, esta pregunta es una pregunta que debe dirigirse directamente al Ministerio de Trabajo para que le hagan que es la entidad, ¿verdad?, la institución encargada de realizar los cálculos de prestaciones laborales. Usted se acerca al Ministerio de Trabajo y ahí le van a decir, le van a especificar exactamente cuáles eran los beneficios que él debía de recibir, cuáles eran las prestaciones, y en caso de no corresponderse lo recibido con lo que calcula el ministerio, pues entonces ese trabajador tiene derecho, ese sobrino suyo, a demandar ante los tribunales de la República si no ha vencido el plazo que establece la ley para los fines. Sí, porque hay que diferenciar entre lo que son las prestaciones, que es lo que le llaman la liquidación, Exacto. y lo que es en este caso la pensión de la Seguridad Social. Son dos cosas diferentes. Son cosas Porque en el caso de la Seguridad Social son las cotizaciones que usted hace, el dinero que le descuentan todos los meses y el dinero que aporta la empresa. Y esto eso se van acumulando. Pero las prestaciones es otra cosa. La prestación es
es la liquidación que tiene que hacer la empresa cuando termine el contrato de trabajo. Exactamente. O sea, la son- cantidad global que le tienen que dar. Exacto, se divide entre derechos adquiridos y prestaciones laborales. Correcto. A él le corresponden, si no le dieron nunca vacaciones, regalía pascual, y entonces los 20 años Y que bonificación si había un Cesantía, beneficio. cesantía, sí que vaya, como digo, Preaviso también, Sí. o sea, toda una serie como de- dijo la señorita, lo que pasa es que vendieron. Entonces hay que ver si la nueva empresa lo absorbió o la vieja empresa lo liquidó antes de vender. Así. Pero en todo caso, el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad y ellos te dan Una una carta, certificación. una certificación sellada y tú la presentas ante tu patrono, sea cual fuera el caso. Mira, tú me debes tanto. Correcto. Eso es así. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Don Mario. Bien, pues seguimos conversando con la licenciada Marlene Berroa de la DIDA. Nos quedan ya unos pocos minutos, así que si alguna persona, algún televidente tiene algún problema, tiene alguna inquietud, tiene ahora la oportunidad de hacerlo, por Que se favor. animen, que no tengan marque el tele. temor, que se Recuerde animen. Desde el interior pueden llamar sin cargos y entonces presentar su problema. Estábamos hablando fuera de cámara. Yo no conocía ese detalle, porque yo tenía entendido que la seguridad social había incluido los padres dentro del seguro llamado seguro familiar de salud. Pero ahora tú me estás diciendo fuera de cámara que en ese caso hay que pagar un per cápita. Hay que pagar el per cápita, aunque sí la ley establece que los padres son parte del núcleo familiar, son beneficiarios del núcleo sin directo, ¿verdad? Beneficiarios directos. En la actualidad, bueno, producto del acuerdo para el inicio de la entrada en vigencia del Seguro Familiar de Salud, se decidió que los padres quedaran fuera, pero buscando una alternativa, lo que se hizo fue, bueno, sí usted puede incluir a sus padres, pero usted tiene que pagar mensualmente lo que la tesorería remite a la ARS como pago de per cápita para los fines. Entonces, quiere decir que es 865 pesos que yo pago mensual, o que la tesorería paga por mí mensualmente, o envía por mí a la tesorería, a la administradora de riesgo de salud, pues tengo yo que de mi salario aportarlo mensualmente por mi padre, por mi madre, por mis suegros, si los tengo afiliados a mi núcleo familiar. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas. Sí. Adelante. La pregunta mía no es sobre pensión, sino es sobre la AFP. Resulta que yo estaba trabajando en el Estado y conseguí trabajar en el sector privado, Sí. como músico. Renuncio del sector privado, del sector público, y comienzo en el sector privado 5 años. Pero cuando voy allá a la AFP, me dicen que yo caí automáticamente en el sector privado. Ya yo renuncié como cargo del sector privado. La pregunta es la siguiente: ¿cómo yo recupero lo que en mis 5 años el Hotel Santo Domingo me depositó en mi AFP y yo tengo 65 años? ¿Qué tiempo usted trabajó en el sector público? ¿Cómo? En el sector público, ¿qué tiempo trabajó? En el sector público trabajé 4 años. 4 años, pero ya usted en el momento está afiliado a una administradora de fondos de pensiones. ¿Y qué tiempo usted tiene que no trabaja? No, yo tengo 4 meses que me liquidaron. Ah, no, pues usted, si tiene ya 4 meses fuera de nómina, usted se dirige a esa administradora de fondos de pensiones, deposita una certificación, ¿verdad? ¿Usted está pensionado? Me dijo. No, no estoy pensionado. Ah, no, va con una copia de su cédula a la administradora de fondos de pensiones y hace la solicitud de devolución de aportes. Ellos le van a poner allá a llenar un formulario y usted hace esa solicitud directamente. Sí, porque fue que yo hice eso y vino una que me atendió a mí y me dice que el Estado no devuelve. Digo, Ah, pero pues, yo pues trabajo. no, usted no está afiliado al sector privado, usted se quedó afiliado en el Ministerio de Hacienda. El problema es que a mí no me consultaron en ningún momento ponerme en el Ministerio de Hacienda si yo renuncié del sector público. Ya, A mí esa es tenían que una tenerme situación. en sector Mire, privado. en la actualidad no hay un mecanismo creado
aunque la ley establece que para los trabajadores que cotizaron a través del Ministerio de Hacienda y no recibieron o no tienen las cotizaciones o los años trabajados suficientes para recibir una pensión, debe de devolvérsele esas cotizaciones por medio de un bono de reconocimiento, ¿verdad? Una cantidad específica en dinero. No hay un mecanismo creado para el cálculo y devolución de esos fondos cotizados al Ministerio de Hacienda. No quiere decir que no se va a devolver, pero yo creo que más que buscar la forma de realizar una devolución, lo que debe abocarse el Estado es a buscar un mecanismo de que se le pueda entregar una pensión, aunque sea, podríamos decir, una pensión mínima, un porcentaje de la pensión que se entrega al que completó la cantidad requerida de cotizaciones, para que usted, a la edad que tiene y como el Estado como garante final de los derechos sociales, pues usted pueda recibir una pensión y no una simple devolución de algunos, podríamos decir 2 o 3 pesos que no le van a garantizar el nivel de vida, la calidad de vida que usted necesita por los años que le resten. Claro. Bien, yo creo que ya se nos agotó el tiempo para que los amigos televidentes pudieran llamar. Solo nos queda o nos resta agradecerle a Marlene Berroa pues su presencia en Teledebate. Ojalá venga pronto de nuevo. Bueno, llame usted. Ustedes saben. Llame a la Dida que la mande. Sí. Ustedes saben que para mí es tenemos un otra llamada. honor. Mira, tenemos una última. Vamos a aprovechar el minuto final. Adelante. Adelante. Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Diga. Sí, yo le estoy hablando desde Neiva. Ay, qué bueno, diga usted. Resulta, yo soy empleado de Senasa. Trabajo como sereno en la UNA. En la UNA número 2. Sí. Entonces, yo estaba asegurado y tenía el seguro subsidiado de Senasa. Entonces, fui y lo cambié por el seguro privado de Senasa. Sí. Entonces, tuvieron unos meses sin pagarnos y parece que lo suspendieron el seguro. Y yo tengo como 6 o 7 meses sin seguro. Yo y los hijos míos también. Entonces yo quería saber cuál es el problema que hay en eso. Ya. ¿Usted en la actualidad está trabajando? Ni yo ni los hijos míos. Sí, estoy trabajando, sí. ¿En el mismo lugar? Sí, exactamente. Mira, caballero, hay una situación, y eso es bueno que se sepa, con los trabajadores que entienden que son empleados de Senasa. Él trabaja en un UNAP, es decir, él trabaja para la regional de salud de esa localidad, pero los empleados entienden porque se paga por unas cuotas que entrega Senasa a la regional, se le paga a esos trabajadores. Hay ocasiones, ¿verdad? En ocasiones no llegan a tiempo esos pagos, puede haber un retraso. Les digo porque tengo conocimiento de causa porque vi cómo se manejaba eso en la región este del país y se atrasan los pagos. Ahora bien, que sea de Senasa, que sea de salud pública, la realidad es que es un trabajador que está desprotegido y que cualquier situación de salud que usted tenga que amerite una atención o un gasto, su empleador es responsable de darle la cobertura o de devolverle los gastos en los cuales usted incurra por la desprotección que tiene en este momento de un seguro de salud. ¿Qué debe hacer él y a dónde debe dirigirse? ¿No? En caso de que que necesite, ¿verdad?, esa cobertura, lo primero que tiene que hacer es dirigirse a su empleador. En caso de que el empleador no responda, pues entonces ya tiene los mecanismos para hacer primero la denuncia de empresa en falta, que lo puede hacer a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, a través de la misma DIDA, y también las vías judiciales correspondientes a través de los tribunales de la República. Perfecto. Bien, pues vamos a hacer la pausa y cuando regresemos en breve ya vamos a volver con el tiro rápido de hoy. Debate El Tiro Rápido de Mario Rivadeneira. El alevoso asesinato del funcionario de salud pública José Francisco Durán Castillo
al parecer víctima de una venganza por haber declarado como testigo de acusación en el año 2012 en el juicio donde quien se asegura decretó su muerte fue condenado a 30 años de prisión, aporta dolorosas lecciones y requiere otras tantas lecturas. La primera es que Durán Castillo insistió en cumplir su deber cívico, desafiando amenazas que había recibido en caso de que concurriese a declarar. Al parecer, su testimonio resultó un elemento de importancia para que se produjese la condena. Ahora bien, las autoridades al parecer conocían de esas amenazas y Durán Castillo habría expresado sus temores en varias ocasiones. ¿Por qué entonces no se le brindó protección? ¿Cómo esperar que en el futuro otros ciudadanos con ánimo de contribuir a que se haga justicia frente a cualquier hecho criminal del cual hayan sido testigos, se atreverán a subir a estrado sabiendo que podrán ser víctimas de una brutal represalia criminal que inclusive puede alcanzar a miembros de su familia? Ilusorio pensar que podemos implementar en el país un programa de protección de testigos con reubicación geográfica y nueva identidad como en los Estados Unidos, por ejemplo, pero las autoridades tendrán que darse maña para buscar opciones alternas. Lo segundo, preguntar lo que es muy difícil que reciba respuesta. ¿Cómo es posible que personas condenadas estuviesen en libertad para seguir cometiendo todo género de fechorías criminales y en este caso materializar sus amenazas de muerte contra el que resultó infortunada víctima de su venganza? Un hecho similar ocurrió hace varios años cuando el entonces senador Darío Gómez fue asesinado por un individuo en compañía de un grupo de malhechores, el cual supuestamente estaba cumpliendo 30 años de prisión en La Victoria. Todavía la familia y la opinión pública están esperando se despeje esa y otras incógnitas del hecho, incluyendo la muerte a manos de otro recluso en la prisión por parte de uno de los participantes en el hecho criminal, quien había advertido públicamente que revelaría todos los detalles ignorados de la trama criminal. Y por último, el auge que ha tomado el sicariato en el país, cuyos hechos en los últimos días ha llevado al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a declarar que estamos frente a un pico en las estadísticas delictivas. Sin embargo, la existencia de este tipo de figura criminal en nuestro medio no debía tomar de sorpresa a nadie. No es de ahora, sino de mucho tiempo atrás que las muertes por encargo comenzaron a ocupar su espacio dentro del prontuario delictivo del país. Al principio fue algún que otro hecho aislado. Luego la práctica de las muertes por contrato fue aumentando en cantidad y sadismo en la medida en que se incrementó la actividad de los carteles internacionales del narcotráfico en la República Dominicana. Recuérdese la serie de asesinatos bajo encargo vinculados al desmantelamiento de la red de lavado del capo boricua José Figueroa Gómez. Pero ya hoy, al parecer, se ha convertido en toda una industria homicida que presta sus servicios criminales a cualquiera que lo requiera y esté dispuesto a pagar por ello, sin importar los motivos. Los casos van sobrando. El del joven abogado Jordi Vera, que logró sobrevivir a cambio de la pérdida de la visión de un ojo, es un notorio ejemplo, al que se suma ahora el de Durán Castillo. Entre uno y otro, son muchos otros los que se han producido, menos publicitados, pero igual de graves. El sicariato, antes solo asociado al narcotráfico, ahora como actividad independiente y al parecer muy lucrativa, y que según Domínguez Brito está reclutando jóvenes, entre la gran legión de los ni-ni, se ha convertido ya por sí mismo en un nuevo reto de seguridad para las autoridades y de extrema preocupación para la sociedad. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.